Osiris, entonces desde el surgimiento de Haití, ¿verdad? De su liberación, de su proclamación como la primera república negra libre en el mundo, y la segunda en el continente después de Estados Unidos, hubo una conspiración de esas grandes potencias en contra de Haití que finalmente la sumergieron en la miseria. Mira, más que una conspiración, yo diría que era una necesidad. Mm. Y fue una necesidad motivada y eso es algo que Porque esas todavía... naciones eran todas esclavistas. Eso quería plantear Sí, y con la brillantez que Bill nos ha dado un esbozo histórico. sobre la parte histórica de lo sucedido, esto confirma aún más el hecho de que muchas personas, y yo no tengo la suficiente capacidad, vamos a llamarle, de poder contradecir lo que han dicho muchos historiadores, pero por ejemplo en algunas reuniones que he sostenido con grandes historiadores dominicanos, el nombre de Pedro Santana se ha mancillado en muchas ocasiones como un traidor, cuando en realidad en ese momento República Dominicana no poseía ni siquiera un ejército organizado y los haitianos real y efectivamente nos llevaban, no solo en cantidad de soldados, sino también en artillería, no artillería desde el punto de vista de artillería de cañones y ese tipo de cosas, sino funcionalmente de armas. Incluso República Dominicana en ese momento se vio en la obligación de anexarse de nuevo a lo que es la España. Y de ahí vienen todos los conflictos existentes. Pero esto visto no solo desde el punto de vista, vamos a llamarle bélico, sino también desde el punto de vista cultural, antropológico, que es lo que Bill trae a colación, que es lo que más me ha gustado de estas preguntas que tú has hecho, Francis, que es la parte antropológica del estudio. ¿Qué es la parte antropológica? Bueno, Bill lo acaba de decir muy claro, que esto estaba conformado por diferentes tribus. Entonces nosotros los dominicanos y muchos países del mundo se han hecho la idea de que Haití es una nación. Y en verdad Haití no es una nación institucionalizada. Haití es realmente un conglomerado de tribus, por eso el concepto tribal de manejar ellos su política. A mí me ha tocado estar en África, igual que a Bill, y todo el que ha estado en África se da cuenta de que muchas de las distribuciones sociopolíticas de los países africanos se manejan en base al concepto tribal. O sea, donde ciertas tribus manejan, por ejemplo, unas manejan el comercio, otras manejan la parte política, otras manejan los aspectos que tienen que ver con las exportaciones. Eso pasa en Haití. Son especies de cantones. Sí, son especies de cacicazgo, como lo llamamos nosotros. Entonces, esto es lo que ha conllevado a ese desorden estructural que hoy en el siglo XXI nosotros estamos viviendo, siendo vecinos de uno de los países más pobres del mundo y uno de los países con menor capacidad de institucionalidad. Porque la palabra clave en todo esto es el concepto institucional. En Haití no hay una contraparte con quien discutir. ¿Por qué? Porque no hay organizaciones institucionales conformadas. Por ejemplo, tú quieres ir a hablar con la aduana de Haití. ¿Con cuál de las aduanas? Sí. O sea, ¿quieres hablar con el grupo del concepto migratorio? ¿Con quién de la estructura migratoria? Porque el canciller dice una cosa, la canciller dice otra, el presidente dice otra. Entonces, no hay una línea de mando establecida en la estructura política haitiana. Yo creo que esto nos deja a nosotros el escenario muy claro de que el problema real y efectivo de Haití para solucionarlo no es un problema político, ni es un problema social, ni es un problema tampoco de fuerzas que vayan a ocupar por la mala
Haití. El problema de Haití es económico, señores. Es un problema de subsistencia y un problema de poder fáctico. Hay unas familias que han disfrutado de la mafia estructurada a nivel de frontera. En Haití, esa mafia conlleva el lavado de activos, conlleva el narcotráfico, Tráfico de armas, conlleva tráfico de armas, conlleva el tráfico de trata de blancas, mercancías, un sinnúmero de elementos, y esas mafias, tanto de aquel lado como de este lado, yo no me voy a cansar de decir que son patrocinadas y que Haití es un desorden bien organizado. Bill, invasión norteamericana en 1915 de Haití. Yo creo que llegaron hasta 1934 con la ocupación. ¿Cuál fue el motivo de la invasión y cuál fue el resultado de esa invasión norteamericana en Haití en 1915? Bien, la invasión de Haití va paralela con la ocupación de República Dominicana. Ok. Un año después. ¿Qué sucedía en el mundo? La Primera Guerra Mundial, que comienza en agosto del 1914. Fue en el 1914 cuando se inaugura el Canal de Panamá. El Canal de Panamá era una obra estratégica de los americanos para poder transferir parte de la Armada del Pacífico al Atlántico o viceversa, unir las dos flotas, que era el poderío que ellos tenían, ya habiendo conseguido territorio de España, como en Asia, como las Filipinas, Guam y obviamente Cuba y Puerto Rico. Es decir, tienen una situación de defender el canal. Ya antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, la potencia que surge, que preocupa a los occidentales, y de los occidentales hablo de mayormente Gran Bretaña y Francia, que se unen en el Entente Cordial de 1904, después de muchos años de conflicto. Entonces se unen con mira a frenar Alemania. Alemania tenía posesiones en África y aspiraba inclusive a influir en Marruecos. Y ahí hubo hasta una confrontación que no llegó a disparos, pero nada. Y la frenan. Crean la zona en Marruecos, el protectorado francés, protectorado español, la zona internacional de Tánger. Neutralizan a Alemania. Alemania es un país organizado, un país industrial, un país ahorrativo, tenían recursos financieros. Prusia era la que había mandado, había derrotado a los franceses en la guerra de 1870-71, llegaron a París, a las puertas de París, las comunas defendieron a París, y eso para Francia fue un golpe, porque Francia se consideraba el gran país de ejército desde la época napoleónica. Gran Bretaña se asociaba con los mares, el dominio de los mares, pero Francia era el territorio más poderoso en ejército. Entonces surge Alemania. Alemania preocupa también a los norteamericanos. Y el temor era que, habiendo gobiernos débiles en esta isla, precisamente en esta isla, tanto la parte haitiana como la parte aquí, el vacío que surge a Lili, los gobiernos que hubieron, y encuentra con que Alemania puede poner un pie a tierra en esta zona, que ellos confiaban, por ejemplo, en que las colonias inglesas, francesas, holandesas eran parte, ¿verdad?, del grupo de ellos occidental aliado. Todavía los Estados Unidos no estaban en guerra. Entonces, tienen deudas de aquí y deudas de Haití. Y por consiguiente, deudas precisamente todavía de la deuda aquella de los franceses que la habían comprado banca americana. Y entonces ellos invaden esto. Eso origina entonces la la invasión. Por supuesto, la excusa oficial era vamos a cobrar las deudas. Exacto. Pero realmente era asegurarse de que ellos controlaban Puerto Rico y Cuba. Tenían los demás aliados que controlaban el resto y faltaba esta isla que la controlan ellos y ya el canal de Panamá está protegido en la zona. Pero las consecuencias de esa invasión. Bueno, las consecuencias nada. Los americanos vinieron aquí como fueron a Haití, no con la intención de modernizar el país, no con la intención necesariamente, porque no había nada que saquear, sencillamente para mantener ese control. No había intención ninguna, de hecho no la hubo ni siquiera en Vietnam,
de hacer nada, sino simplemente en Vietnam era el caso contra los comunistas, que no era esa la esencia de la guerra, y por otro lado aquí era simplemente ese control. Duraron más en Haití que aquí, por supuesto, porque aquí se van en el 24, sí, ya la cosa está más organizada, es más tranquilo el país, y ellos, pues evidentemente, la inquietud era con Haití, que no se confiaban en un país, como tú bien dijiste, sí, Osiris, un país primitivo, sí, donde había que llevarlo. Sí. O sea, Haití no tenía la base para poder ser un país propio independiente. Osiris, Haití es uno de los países más pobres del mundo, el más pobre del continente americano. Hace frontera con nosotros. ¿Eso fue un designio de Dios o una conspiración de políticos corruptos y potencias que conspiraron desde la misma independencia de ese país contra Haití? Bueno, hay una mezcla de todo. Comenzando de un dato que Bill plantea, que yo lo quiero solidificar, diciendo que así como se veía a Inglaterra como un poder marítimo, uno tiene que analizar la historia en función de los hechos. Y verdaderamente Inglaterra fue un poder marítimo a tal grado de que Napoleón es el primer creador del bloqueo continental de Inglaterra, que es lo que motiva que Inglaterra real y efectivamente, como este es una entrevista básicamente de cortes históricos, es bueno tocar, ilustrando a los que entran en contacto con nosotros. Miren, para que se den cuenta qué está sucediendo en Haití. Exacto, miren qué pasa. Napoleón bloquea a Inglaterra con el bloqueo continental. El bloqueo continental consistía en que no le podía llegar nada a Inglaterra por la vía de mar. E Inglaterra, ¿qué hace? Inglaterra solidifica su posicionamiento en materia económica y en materia financiera en las islas que eran inglesas. Okay. Y de ahí nace ese gran poderío de Inglaterra con la lira esterlina y con el famoso, pues la gente no lo sabe, y Bill sí lo conoce bastante claro y le va a gustar esta parte cuando yo hable de la tasa LIBOR, que es la tasa que real y efectivamente genera ese caso que viene de los años 1800. Dado esta condición, Francia, al ver el bloqueo y que los generales franceses cedieron ante la corrupción, porque hay que decirlo, empezaron a vender productos a Inglaterra por detrás de Napoleón. Como Napoleón no estaba enterado de las cosas que se hacían, tanto Prusia y todo ese tipo de elementos, se cae el bloqueo continental. Esto fue el motivo fundamental para que Francia se debilitara acá, en el lado de la isla de Latinoamérica, de la isla. Pero retomando la pregunta, esta pobreza, ¿es un designio de Dios o es producto de hombres y políticos corruptos y de naciones que desde el mismo momento de la independencia haitiana conspiraron contra ellos? Es que decir que Dios va a designar la condición económica de un país, eso es algo obtuso. Realmente la pobreza haitiana viene de 3 niveles fundamentales. El primero es la carencia educativa que posee Haití dentro del pueblo. O sea, el pueblo realmente no tiene educación sostenida. Sí hay una gran masa, pero muy limitada, que tiene acceso a la gran educación porque ha tenido alcance de llegar a universidades norteamericanas y a universidades francesas o europeas. Okay. Eso en primer lugar. En segundo lugar es el factor de que los haitianos no tienen la capacidad de producción. O sea, Haití es un pueblo, como lo son todas las tribus, son pueblos depredadores. Fíjense que el área de depredación de la parte occidental de nuestra isla es terrible. En Haití quedan algunos elementos verdes, pero ellos no respetan la ecología.
Y eso pasa igualmente con el nivel de África. Los países donde usted visita África es muy difícil encontrar. Es algo que yo diría que es antropológico y racial. Y en tercer lugar está la falta de institucionalidad. No hay quien haya podido frenar la corrupción y las mafias nacionales e internacionales. Bien, Bill. Haití tiene bandas bien armadas, bien alimentadas, con buen habituallamiento, si así cabe el término. ¿Qué está pasando? Como que no nos están contando la historia real, porque para eso se necesitan recursos y para eso se necesita organización. Bueno, y la tienen. Exacto. Ellos lo que no vemos es el poder detrás del trono. Exacto. Pero hay intereses que controlan eso. En primer lugar, ¿de dónde vienen las armas? De Estados Unidos. Ok. ¿Quién controla el puerto de Haití? Las mismas bandas. Y las que no entran por la frontera dominicana, como lo hemos visto, porque hay un negocio interesante. Lo mismo que está sufriendo México. Pero los Estados Unidos evidentemente quieren que otros países controlen los productos que ellos no quieren recibir, como la droga, pero no hacen absolutamente nada para proteger su frontera, para no afectar a otros países. Hay varias cosas que yo quiero decir. Primero, en este país yo oigo constantemente una confabulación de la comunidad internacional. Esta isla no tiene la riqueza para interesar a nadie. Con todo mi debido respeto, desaparece del mapa en media hora y nadie se da cuenta. O sea, estemos claros. ¿Por qué los países...? Entonces nosotros no significamos nada en el concierto mundial. No. Significamos siempre que tengamos un rol, y el rol nuestro es mínimo. Mínimo. Puede ser que el rol nuestro sea precisamente la situación de Haití. Okay. Tener a alguien aquí que maneje, pero el país que más se beneficia es República Dominicana. ¿Del caos haitiano? Claro. ¿Y por qué? Porque se le venden $1.000 millones a Haití y mantiene viva la frontera. Y hay una economía subterránea, una economía negra. Claro, y aparte de eso tenemos mano de obra haitiano que sostienen los sectores verdaderamente neurálgicos nuestros, que es la agricultura, la construcción y ya parte del turismo. Por ejemplo, cuando se hablaba del proyecto de Pedernales, yo dije, qué interesante, nosotros tenemos haitianos en la frontera, eso es normal, pero cuando tenemos haitianos en Bávaro ya es un problema. Y nosotros vamos a hacer un complejo turístico en un lugar donde no hay mano de obra dominicana, donde cuando se hagan los hoteles y el aeropuerto, ¿quién va a trabajar ahí? Van a ser los haitianos. O sea, estamos haciendo un proyecto muy delicado porque se va a alimentar de haitianos. El capital que tiene la inversión, a él le importa que sean haitianos, chinos, checoslovacos. Exacto. Pero van a entrar de ahí. Entonces, tenemos que ser consistentes en nuestra visión y en nuestro actuar. Cuando digo nuestro, estoy hablando de República Dominicana. No nos demos la importancia de que hay una confabulación internacional para unir la isla. Yo no he visto un país igual. Otra cosa que no he visto es un país que tenga un problema, por muy serio que sea el problema, no es el problema que tiene Moldovia con la guerra de Ucrania y Rusia. Exacto. Ni el problema que tiene Jordania y Egipto con la guerra de los israelíes en Gaza. Y en Yugoslavia. No lo tiene. Ni Bosnia-Herzegovina. Ni en Sudán. Exacto. O sea, estemos claros, en ninguno de esos países ha pedido la intervención de Estados Unidos en el país vecino. No. Las guerras que han habido en Libia, que ha afectado evidentemente a Egipto, Israel, Palestina. Volvemos con ustedes en breve.